La fe, un estilo de vida. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, pues bueno, para disponernos a poder estudiar la palabra de Dios. Espero que Dios hable a nuestras vidas en este tiempo y quisiera invitarte a que podamos leer ahí en Romanos capítulo 1, versos del 16 al 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, pues algo que me gustaría mucho poder compartir contigo es este tema de la fe. La verdad es que, bueno, es un tema que seguramente es algo que en este momento quisiéramos saber cómo poder entenderla, cómo poder saber cómo es que surge la fe en nuestros corazones y cómo pudiéramos, por supuesto, aumentar nuestra fe. La palabra de Dios nos habla acerca de que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, nuestro Señor Jesucristo nos dice, pues podríamos hacer mover montañas. Y bueno, la fe es asentir intelectualmente a la verdad revelada, obedecer sus requisitos y poner la confianza en la persona de la revelación. Entonces, bueno, pues la fe tiene ese aspecto intelectual y también, bueno, es ese aspecto espiritual en el cual Dios se ha revelado a nosotros y Él nos da la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él, y la fe verdadera es aquella que ponemos en Dios. Algo que podemos nosotros notar al hablar de fe es precisamente, pues nos involucra a nosotros y también involucra a Dios. Dios es esa persona digna de confianza. Su papel en la fe es el ser fiel e inmutable, es decir, que no cambia, es leal a sus promesas, a su pacto. Entonces, algo que podemos nosotros ver es que Dios siempre va a cumplir su papel. Nosotros no tenemos que estarlo presionando para que Él haga lo que es su naturaleza hacer. Ahora, en la fe, ¿cuál es nuestro papel? Y ahí es donde a veces, pues nosotros sí fallamos. Y es que el papel del hombre debe ser, pues ser obedientes, firmes y mantener la confianza en las promesas de Dios. Es decir, el papel de Dios es ser digno de confianza y nuestro papel consiste en creerle, en obedecerle, en confiar en lo que Él dice. Muchos de nosotros quizás en este momento, por todo este tiempo que hemos estado pasando de pandemia, en donde se han movido demasiadas cosas en nuestro corazón, en muchos aspectos, pues económicos, en muchos aspectos de salud, en aspectos también, pues de relaciones personales. Seguramente muchas cosas se han movido en nuestro corazón. Seguramente este es un momento en el que estamos pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades, y la verdad es que, bueno, le decimos al Señor: Señor, quiero tener más fe en estos momentos. Yo no sé cuántos hemos orado en esta pandemia de esta manera en varias ocasiones. La verdad es que, bueno, constantemente estamos pasando por situaciones que antes eran para nosotros desconocidas, y por supuesto que esto nos mueve en todo sentido y desde lo más profundo de nuestro corazón. Y mucho del clamor que tenemos en este momento es acerca de eso. Queremos creerle a Dios, quisiéramos tener la fe para poder sentirnos más seguros en tiempos como los que estamos pasando. Y bueno, una fe fuerte hace posible que un creyente enfrente pues lo futuro, pues con una confianza pues calmada, que proviene de una seguridad absoluta. Es decir, que cuando nuestra fe se encuentra fuerte, pues lo que estamos enfrentando, lo por venir, pues se mira de una manera distinta, se mira con más confianza. Pero bueno, cuando nuestra fe no está fuerte, entonces es cuando realmente estamos flaqueando mucho. Y yo creo que aquí no se trata de cuántos años tiene que voy a la iglesia, no se trata de cuántas cosas he superado antes. Realmente cada día es diferente, cada día trae su propio afán y cada día pues se nos es requerido tener fe.
en Dios. Y muchas veces pues reaccionamos de una manera positiva, realmente ponemos nuestra confianza en el Señor, pero otras veces tenemos que reconocer, nos está haciendo falta. Los retos, por supuesto, son distintos, pero bueno, pues el Señor a todos nos está llamando en este momento a tener fe. La fe debería de ser parte de nuestra vida para que llegado el momento, nuestra respuesta pues sea lo más natural. Eh, es decir, que nosotros deberíamos de estar siempre fomentando nuestra fe todos los días de nuestra vida, en todo momento, ante cualquier circunstancia. A veces, pues bueno, no la ejercitamos mucho porque confiamos en algunas cosas cotidianas, pues en nuestro propio esfuerzo y a veces solamente queremos a Dios y queremos tener esa fe en momentos difíciles. Pero bueno, si nosotros no hemos ido desarrollando esta fe, aún en cosas pequeñas, aún en detalles pequeños, pues por supuesto que cuando vienen pruebas más fuertes, vienen dificultades, pues entonces a veces no tenemos la capacidad de poder ejercer esa fe que quisiéramos. Y es por eso que surge este clamor de pedirle a Dios que nos dé más fe. Y bueno, pues en esta ocasión quisiera que pudiéramos hablar un poco, bueno, siempre que habla uno de la fe, pues viene a nuestra mente inmediatamente Abraham. Abraham fue un forastero, fue peregrino, de la misma forma que nosotros lo somos en este momento en el mundo. Estamos de paso en esta tierra y así deberíamos nosotros también considerarnos como alguien que está enfrentándose a un mundo ajeno a lo que somos y estamos enfrentándonos a una situación de peregrinaje en esta vida y en lo cual pues necesitamos nosotros de la ayuda de Dios y estar conscientes que nuestra seguridad está en el Señor. Sigue el ejemplo de vida de Abraham y es lo que yo quisiera animarte el día de hoy a que podamos ver, así como en cada personaje pues nos muestra la palabra de Dios sus virtudes, sus defectos. Bueno, en Abraham pues algo que podemos nosotros observar mucho es esa fe que él tiene y bueno, pues sería una bendición que tú y yo pudiéramos aprender de su ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de la vida de Abraham? En primer lugar, hay que aceptar el llamado que Dios nos hace. Acepta el llamado que Dios está haciendo a tu vida en este momento, así como lo hizo Abraham. Y quiero animarte a que podamos leer allí en Génesis capítulo número 12, versículos 1, 2 y bueno, pues hasta el 4. Vamos a darle lectura. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice: Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y bueno, pues la verdad es que en medio de todo lo que estamos pasando, algo que nosotros debemos siempre tener presente es que Dios nos está llamando constantemente. El llamado de Dios, bueno, incluye varios aspectos de nuestra vida, incluye el que vivamos vidas santas, incluye incluso el que nosotros podamos conocerlo a Él cuando no lo conocemos, incluye el hecho también de servirle, cada que vamos nosotros creciendo, cada que vamos avanzando en nuestra vida espiritual, el Señor nos va constantemente haciendo un llamado, este llamado se va acrecentando en cada uno de nosotros. Y Abraham, bueno, pues él vivía en una región y de pronto Dios, pues él le llama a que se vaya de su tierra, de su parentela, hacia un lugar que él, pues bueno, le iba a mostrar Dios a Abraham. Entonces, algo que tenemos que hacer es confiar en su plan. Cuando estamos en territorio desconocido, quizás hay cosas que en este momento sean un reto para nosotros. El hecho de que estamos en tantos cambios, en tanta movilidad, seguramente ya Dios te ha estado llamando a servirle, Dios te está llamando a madurar en algún sentido, en alguna esfera de tu vida,
y yo espero que tú hayas estado aceptando este llamado. Hay que aceptarlo porque pues el Señor está teniendo un plan y Él está preparando algo grande que no tiene que ver necesariamente con nosotros, sino con sus propósitos. Entonces aceptémonos ese llamado, confiemos en ese plan que está haciendo a pesar de que estemos en un territorio desconocido. Generalmente, bueno, los llamados de Dios son así. Generalmente los llamados de Dios no son a veces tan sencillos como quisiéramos. Quisiéramos que estos llamados que el Señor hace fueran más cómodos, pero en este caso no fue así. Y seguramente hay cosas en tu vida que Dios te está pidiendo, que nos está costando trabajo, pues seguir ese llamado. Aún pues sin saber a dónde nos dirigimos, es necesario que aceptemos el llamado que Dios nos está haciendo. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo número 8, quisiera invitarte a que lo podamos buscar ahí en nuestra Biblia, Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Qué impresionante. Qué cosas que a veces Dios nos llama y Dios nos invita a que hagamos algo, pero ni siquiera sabemos a dónde vamos. No entendemos, no comprendemos por qué el Señor nos lleva por ciertos lugares, por qué el Señor nos tiene que sacar de algunas situaciones en que ya nos hemos acostumbrado tal vez a vivir y nos invita y nos llama a situaciones desconocidas. Algo que te puedo decir es, no discutas con Dios. Finalmente, y esto te lo digo por experiencia propia, cuando uno se niega al llamado de Dios, el Señor va a seguir tocando esa puerta, el Señor va a seguir hablándonos y recordándonos que nos está llamando porque Él tiene propósitos. Y si tal vez nosotros tratamos de esquivar su llamado y no obedecerlo, Dios va a seguir invitándonos y nos va a seguir invitándonos a tal grado que a veces no vamos a poder resistirnos más a Dios, porque el Señor va a empezar con un pequeño llamado, quizás muy tenue, pero conforme va avanzando y nosotros no aceptamos ese llamado, Él nos habla más fuerte y nos llega a gritar en medio de algunas circunstancias. Entonces, no discutas con Dios. Muchas veces, ¿por qué no aceptamos los llamados de Dios? Pues es por comodidad en muchas ocasiones, porque a lo mejor nos sentimos seguros, porque no queremos dejar nuestro hogar, porque no queremos dejar a nuestros amigos. Sin embargo, el Señor tiene planes perfectos y Él quiere usarte para algo, algún propósito tiene. Entonces, no te niegues al llamado que Dios está haciendo. En segundo lugar, un segundo aspecto, pues que al estudiar la vida de Abraham nos invita a que podamos nosotros hacer es creer en las promesas de Dios. Cree en las promesas de Dios. Hay tantas promesas que el Señor nos da en su palabra, tantas cosas que Él quiere que tú y yo pues podamos memorizar en ocasiones. Hay versículos que son claves en nuestra vida. Para mí un pasaje que es muy, muy hermoso, una promesa que el Señor constantemente me recuerda, es más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando yo a veces tengo la duda de creer en la promesa de Dios, puedo yo darme cuenta que puedo pues buscarle, que puedo hacer su voluntad, que puedo seguir su justicia y puedo entonces tener la seguridad de que si yo lo sigo a Él, si yo lo obedezco a Él, si yo vivo en la forma que Él quiere que yo viva, entonces pues todas esas otras cosas que a mí me preocupan, el Señor las va a añadir. Entonces yo quiero animarte a que pues también tengas en este momento alguna promesa que Dios te está dando y yo quiero animarte a que sea la manera en que en este momento estás viendo este mensaje. Quiero animarte a que puedas compartir ahí en un comentario pues alguna promesa
que Dios te ha hecho, una promesa que tú tienes en tu corazón y que Dios ha confirmado en tu vida para que tú, pues, en momentos de dificultad, la recuerdes y que seguramente ha sido de grande bendición en tu vida, sobre todo cuando estamos pues muy tristes, cuando estamos quizás dudando de muchas situaciones, de muchas circunstancias por las que estamos pasando. La verdad es que a nuestros ojos hay cosas que parecen imposibles. Precisamente las promesas de Dios pues no son cosas que pudieran ser fáciles, sino por el contrario, son situaciones imposibles para nosotros y que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay un pasaje ahí en Romanos que quisiera invitarte también a leerlo. Se encuentra en el capítulo 4, en el versículo número 3. Dice ahí Romanos 4, 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice más adelante, ahí en los versículos del 18 al 21, en el capítulo 4 de Romanos, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, aquí vemos a un Abraham que realmente se ve como un ser humano que seguramente pudo haber enfrentado dudas, que tal vez pudo haber en un momento dado pensado cómo es que Dios va a cumplir esta promesa. Y vamos a ver allí en Génesis 15, Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué impresionante. El Señor pues le había prometido una descendencia a Abraham. Y es aquí donde precisamente, bueno, pues vemos aquí en Romanos que ya casi tenía 100 años. Y esta promesa pues el Señor se la estuvo confirmando en varias ocasiones. Y ahí en Génesis vamos a ver cómo el Señor le va afirmando, tú vas a ser padre de naciones y tu descendencia no se va a poder contar. Y así Abraham vivió confiando, creyendo en las promesas de Dios, y aun cuando en sus ojos, pues su cuerpo físicamente no pudiera ser algo que fuera posible, bueno, él sabía que Dios iba a cumplir. Y algo que debemos de tener bien consciente en este momento. Tal vez te encuentras en un momento muy duro, muy difícil, en una disyuntiva en tu vida. Tal vez hay muchas dudas, hay muchas cosas que no sabes cómo vas a resolver. Probablemente estás teniendo un mal día, una mala semana, un tiempo donde has perdido a veces pues la confianza en el Señor. Probablemente has dejado de creer, sientes que has dejado de creer en Dios. Sin embargo, aun cuando ante tus ojos todo pareciera adverso, este es el momento en que precisamente podemos confiar verdaderamente en Dios. Este es el momento en que Dios puede hacer las cosas que solamente Él puede hacer. Y no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Y aunque hayas perdido la esperanza, nunca dudes de que Dios pueda hacer lo que ha prometido. Quiero animarte en este momento, que recuerdes las promesas de Dios. Él no te ha fallado. A veces, bueno, pues tenemos la duda, ¿por qué, Señor, no has hecho esto que me has prometido? Bueno, porque a veces no es el tiempo, porque a veces el Señor nos dice que no es el momento, o que no lo va a hacer porque no está dentro de sus planes. Pero si el Señor ya te confirmó algo y ya lo puso en tu corazón que así va a ser, no desesperes. Este es un tiempo para seguir esperando en Él.
Este es un tiempo para que, a pesar de que ya tal vez hayamos perdido la esperanza, es un tiempo para renovar nuestra fe, nuestra fortaleza en el Señor y en reconocer y recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Es muy importante todo lo que tú estés sintiendo en este momento para que tú se lo expreses a Dios. Ahí en tu intimidad, platica con Él y dile sinceramente, Señor, siento que te estás tardando mucho. Siento que ya llevo mucho en este tiempo pasando y padeciendo. Tal vez pudiéramos decirle, Señor, siento que ya te olvidaste de mí. Pero este es el momento en el que nosotros podemos confiar en el Señor. Este es precisamente el momento. Y en tercer lugar, algo que también podemos aprender de la vida de Abraham es a obedecer a Dios cuando sea uno probado. Y es lo que el Señor quiere decirte hoy, obedécelo. Obedece a Dios cuando seas probado. En todo momento de prueba, en todo momento de tribulación por el que pases, es un tiempo para seguir obedeciéndolo a Él. No dejes de obedecer a Dios porque las cosas no están sucediendo como tú quisieras. A veces tomamos esa actitud como niños de que decimos, bueno, Dios, no has hecho lo que yo quiero, entonces ya no voy a obedecerte o no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Ya me cansé, pudiéramos decir, pero no es así. El Señor quiere que tú y yo sigamos firmes, obedeciendo al Señor, aun cuando nuestras fuerzas se están acabando, aun cuando nos estamos debilitando cada vez más, aun cuando ya no sabemos de dónde vamos a sacar fuerzas. Ahí es donde el Señor nos quiere levantar y quiere fortalecernos. Dice ahí en Génesis, vamos otra vez a Génesis capítulo 22, versos del 2 al 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Algo que nosotros notamos en este sentido es, viene lo que el Señor le está pidiendo, que tome a su hijo, su único hijo, al que él ama, y lo manda que vaya a la tierra de Moriah. Esta tierra de Moriah, bueno, pues es una región muy cercana a donde después se estableció la ciudad de Jerusalén, y le pidió ahí Dios a Abraham que ofreciera en holocausto a su hijo, ahí donde el Señor le iba a decir. Y Abraham lo que hizo es que inmediatamente se levantó. Así debe de ser nuestra obediencia, inmediatamente levantarnos, dice, muy de mañana. Y entonces enalbardó su asno, preparó su asno y tomó consigo todo lo necesario. Es decir, él obedeció en plenitud, él obedeció completamente, totalmente, no hizo algo que Dios no le haya dicho. Incluso tomó a su hijo Isaac y llevó pues la leña, cortó la leña para el holocausto y se levantó y dice ahí, y fue al lugar que Dios le dijo. No fue obligado, Dios no lo presionó, él simplemente, instintivamente, inmediatamente, su reacción fue obedecer. Y así es como nosotros deberíamos de hacer. Por fe debemos aprender que Él estuvo dispuesto a devolver a Dios el único medio que le había provisto para el cumplimiento de la promesa. Y algo muy importante que tenemos que tener en mente cuando Dios nos pide algo tan doloroso como esto, es lo que dice ahí en Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un pasaje que nos confirma que Dios nos ama. No importa lo que estemos enfrentando, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Y esa es la convicción que podemos ver
en Abraham. Y es que es importante que porque para que podamos madurar necesitamos estar dispuestos a obedecer. La obediencia ante las pruebas nos da una mayor fortaleza, nuestra fe crece. Y es como un proceso que va tomando cada vez más potencia, más fuerza, porque cuando Dios nos habla, cuando Dios pues nos pide algo, nosotros pues vamos a tener seguramente la disyuntiva, obedezco o no obedezco, hago lo que Dios me está diciendo o no lo hago. Y es en ese momento en el que nosotros tomamos la determinación y hacemos pues estos ajustes para obedecer a Dios y seguimos obedeciendo a Dios cabalmente en lo que nos ha pedido. Y cuando nosotros logramos obedecer a Dios, entonces nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. ¿Cómo podemos lograr que nuestra fe crezca? Pues a través de obedecer a Dios. Obedecemos a Dios, nuestra fe crece. Y al tener nuestra fe creciente, entonces vamos a seguir obedeciendo a Dios cada vez en situaciones más fuertes. Pero es algo que necesitamos nosotros ir poniendo en práctica. Por eso es que la fe no puede surgir en un instante. Inicia como algo pequeño, pero nosotros tenemos que ir constantemente obedeciendo a nuestro Señor para que podamos madurar. Esperemos, como decía aquí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces debemos esperar en que todo lo que Él está haciendo es para bien. Es su voluntad perfecta, su sabiduría es grande, su poder también es inmenso y su bondad también es infinita para nuestra vida. Entonces, ¿qué puede pasar si obedecemos a Dios? Aquí Abraham dijo, bueno, Él me dio un hijo, me lo está pidiendo, pues se lo voy a dar, porque yo sé que Él tiene el poder para hacer las cosas. Y aun cuando yo no vea qué es lo que Él va a hacer, Él se va a proveer de algo para que esto pueda salir bien. Y es así como nosotros debemos de obedecer. Entonces, pues bueno, quisiera decirte y recordarte, si estamos pasando por momentos de dificultades grandes en la vida, aceptemos el llamado que Él nos está haciendo, creamos en sus promesas y también obedezcamos cuando somos probados. Y bueno, solamente quisiera concluir diciéndote, cultiva la fe en tu vida. Un poco de fe que se desarrolla en una experiencia de comunión con Dios va a ser una semilla de una fe grande el día de mañana. Entonces, si tú tienes un poquito de fe, este es el tiempo en que tú puedes, a través de la comunión con Dios, ir cultivando, ir desarrollando esta fe para que siga creciendo. El creyente verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe toda su vida. Cuando nosotros conocemos del Señor, podemos saber que tenemos a un Dios bueno, a un Dios amoroso. Y este es el tiempo en que nosotros podemos creer en Él. Si tú no has creído en el Señor, si tú no le has recibido en tu corazón, este es el momento en que tú puedes pues reconocer que has pecado, que has fallado a Dios y que puedes a través de Jesucristo que dio su vida por ti en la cruz, puedes pedirle perdón y todo a través de Jesucristo para que Dios te perdone, para que Dios te dé la salvación pues que necesitas. Dice, una vez más quisiera concluir con este versículo, Romanos 1:17, dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que tú y yo, a partir de este momento, podamos vivir en fe. Y en medio de los problemas, en medio de las dificultades que estés pasando, este es el momento de iniciar una vida de fe que vaya creciendo. Yo quiero animarte a que oremos, a que le pidamos a Dios que Él obre en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Bendito Señor Dios, gracias Padre te damos por la hermosa oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella Señor tú nos muestras tus promesas. Tú también nos das pues muestra de tantas personas Señor que han recibido tu llamado y te han seguido Señor.
Gracias porque hemos podido ver cómo tú has cumplido tus planes, tus propósitos a través de esos siervos tuyos, Señor, que te siguieron. Gracias, Señor, porque también nos invitas a vivir en obediencia, aún en estos momentos de tantos problemas, de tantas dificultades, Señor. Tal vez no entendemos, Señor, lo que tú estás haciendo, pero una cosa sabemos y es que somos y estamos seguros en ti, Señor, porque tú siempre vas a buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Padre mío, quiero pedirte que en este momento podamos depositar toda nuestra confianza en ti. Y aquel que se encuentre en este tiempo, Señor, pasando por alguna dificultad, que siente que es más fuerte que él, que siente que le está rebasando, Señor, que en este momento podamos, Padre mío, depositar toda nuestra confianza en ti. Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.